Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un camarero arrogante pensó que estaba humillando a un hombre negro sin consecuencias, pero se arrepintió amargamente. En el exclusivo barrio de Lincoln Park de Chicago se alzaba The Sterling Room, un restaurante de sobria pero innegable elegancia. Sus paneles de madera oscura, sus relucientes candelabros de cristal y sus manteles impecables denotaban un refinamiento excepcional. Este lugar no era solo un restaurante, era un escenario donde el poder y la riqueza se exhibían en cada gesto, cada susurro, cada mirada. La clientela, en su mayoría hombres y mujeres de negocios, abogados con trajes a medida y celebridades locales, acudía tanto por el prestigio como por la gastronomía. Esperaban un servicio impecable, una atención especial, una especie de armonía entre camarero y cliente. Entre el personal, Ethan Parker destacaba, pero no por buenas razones. A sus 24 años, ya era conocido por su arrogancia y aplomo, alimentados por un exceso de confianza y una visión estrecha de miras. Había crecido en un barrio modesto y encontró en este trabajo una vía de acceso a un mundo que consideraba inaccesible, pero esto solo reforzó un complejo de inferioridad mal disimulado, que compensaba con un desprecio latente por aquellos a quienes consideraba menos valiosos o fuera de su círculo. Su forma de atender a ciertos clientes lo reflejaba, una sonrisa contenida, un tono seco, una mirada que te evaluaba, a veces incluso te despedía. Esa noche, la sala principal estaba inundada de una tenue iluminación, con una discreta música de fondo flotando en el aire, mientras las conversaciones se mezclaban con el murmullo de vasos y cubiertos. Ethan atendía una mesa junto al ventanal, haciendo malabarismos con los pedidos con fría eficiencia. Entonces la puerta se abrió, revelando a un hombre cuya presencia inspiraba respeto de inmediato. David Reynolds entró con un porte tranquilo, sereno, casi sereno. Su figura erguida, su traje a medida y su mirada amable pero firme delataban una vida forjada en el trabajo duro, la perseverancia y la integridad. David, de unos 40 años, era un reconocido emprendedor en el mundo tecnológico de Chicago, un líder que había construido su imperio gracias a su inteligencia y compromiso. Pero más allá de sus éxitos profesionales, era un filántropo activo, profundamente comprometido con causas de justicia social e igualdad racial. Solía visitar restaurantes de lujo, pero esa noche no estaba allí para impresionar ni para ser visto. Después de un día agotador de reuniones, solo buscaba un momento de tranquilidad. Ethan, sin embargo, lo notó de inmediato. Pero en lugar de una bienvenida respetuosa o incluso neutral, un mecanismo arraigado se puso en marcha en su interior. David era diferente de sus clientes blancos y adinerados habituales, y esta diferencia despertó en Ethan una hostilidad irracional, un deseo de marcar esta diferencia con un trato desigual. Sin ninguna razón objetiva, decidió internamente hacerle pagar a este hombre callado por su inusual presencia. Se acercó, con el rostro cerrado y la mirada llena de juicio. «Buenas noches, señor. Supongo que ya ha visto el menú, así que dígame rápidamente qué desea». «No tenemos toda la noche». El tono seco, casi quebradizo, hizo que David frunciera el ceño, sorprendido por esa agresión inesperada. Pero David, siendo dueño de sí mismo, respondió con firme cortesía. «Buenas noches». «Sí, gracias. Tomaré el salmón a la plancha, acompañado de una copa de Pinot Noir». Ethan puso los ojos en blanco, con una expresión de desdén apenas disimulada, y luego se dio la vuelta bruscamente, sin apenas dedicarle una mirada cortante. «Vuelvo enseguida». El vaso se sirvió medio vacío, un gesto deliberado, casi provocador. El salmón llegó tarde, tibio, mientras que las demás mesas fueron atendidas con prontitud y esmero. Cuando David pidió cortésmente más salsa, Ethan respondió secamente, casi con desprecio. «Tienes que entender que esto no es un buffet». Algunos clientes en mesas vecinas intercambiaron miradas furtivas. Algunos sonrieron, cómplices de la actitud de Ethan, otros apartaron la mirada, incómodos pero en silencio. David, dolido por dentro, apretó los puños bajo la mesa. Pero decidió mantener la calma. Sabía que ceder a la ira solo agravaría la situación. Su dignidad era un arma silenciosa, y estaba decidido a no dejarla escapar. Se acercaba el final de la comida y Ethan se sentía triunfante. Mentalmente, se había enfrentado a este cliente diferente e impuesto su voluntad sin el menor remordimiento. Su paso era seguro al acercarse a la mesa,
llevando la cuenta con un aire satisfecho, casi desafiante. Su sonrisa era tenue, con un toque de desprecio, reflejo de su ciega confianza en su capacidad como camarero. Colocó la nota sobre la mesa con una suave bofetada. David, sin embargo, no mostró ninguna emoción ante esta evidente provocación. Tranquilo y sereno, metió la mano en el bolsillo interior de su traje y sacó una tarjeta de visita, que colocó con cuidado junto a la factura. Su mirada se cruzó con la de Ethan, clara y decidida. Ethan Parker, dijo con voz tranquila pero firme, quizá quieras tomarte un momento para leer esto. Soy David Reynolds, director ejecutivo de Reynolds Nevaschens, una de las empresas tecnológicas más grandes del país y un importante socio comercial de esta institución. La sonrisa de Ethan se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión que mezclaba sorpresa, confusión y luego vergüenza. Miró distraídamente el mapa, sin percatarse aún del impacto que este hombre tenía ni del peso de lo que acababa de decir. Se hizo un silencio momentáneo. A su alrededor, los clientes, que hasta entonces habían sido discretos, ahora lanzaban miradas curiosas y traviesas a Ethan, quien de repente se sentía vulnerable ante sus atenciones. A la mañana siguiente, en la tranquilidad de su oficina, iluminada por la luz del día, David cogió el teléfono y marcó el número de la sala Sterling. Tras unos cuantos timbres, contestó una voz cálida y profesional. Margaret Collins, hola. David respiró profundamente antes de hablar, su voz estaba llena de seriedad y decepción. Margaret, deseo informarle de un lamentable incidente ocurrido anoche en su establecimiento. El comportamiento de su camarero, Ethan Parker, no solo fue inaceptable, sino que dañó gravemente la reputación del Sterling Room. No puedo seguir colaborando con un servicio tan irrespetuoso y discriminatorio. Al otro lado de la línea, Margaret sintió un escalofrío. El Sterling Room había cimentado su reputación en la excelencia, y la idea de que uno de sus empleados hubiera empañado esa imagen la conmovió profundamente. Ella le prometió a David que tomaría las medidas necesarias inmediatamente. Poco después, Ethan fue convocado a una reunión disciplinaria de emergencia. La dirección, encabezada por Margaret, no ocultó su decepción ni su firmeza. Frente a ella y al director de recursos humanos, Ethan inicialmente lo negó, tratando de minimizar los hechos, argumentando que simplemente había seguido las reglas del restaurante. Pero bajo la presión de los testimonios recogidos, de las grabaciones de videovigilancia que mostraban su comportamiento frío y desdeñoso y sobre todo de la declaración clara y tranquila de David, solo pudo hacerse a un lado ante la evidencia irrefutable. Entonces Margarita le anunció el castigo. Ethan, estás suspendido de inmediato. Recibirás capacitación obligatoria sobre diversidad, inclusión y respeto. No toleramos comportamientos discriminatorios en nuestro equipo ni en nuestras instalaciones. La primera sesión de esta capacitación fue impactante para Ethan. Frente a él, un grupo de personas de diversos orígenes compartía sus experiencias de discriminación y humillación. Vídeos mostraban las devastadoras consecuencias del racismo, no solo para las víctimas, sino también para la sociedad en su conjunto. Testimonios desgarradores relataban las humillaciones que sufrían a diario, a menudo invisibles para quienes no eran las víctimas. Poco a poco, la máscara de arrogancia de Ethan comenzó a resquebrajarse. La comprensión fue dolorosa, brutal. Comprendió que no era solo un camarero arrogante, sino un participante, consciente o inconscientemente, de un sistema de desigualdad y prejuicios. Los pensamientos le recorrieron la mente: ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Por qué creí que algunos merecían menos respeto? Esta formación no se limitó a cursos teóricos, sino que se convirtió en un verdadero viaje interior, un camino hacia una nueva humildad y una disposición al cambio. Por primera vez, Ethan consideró que el respeto no debería ser un privilegio reservado a unos pocos, sino un derecho fundamental concedido a todos. Unas semanas después, tras noches de insomnio reflexionando sobre sus errores, Ethan Parker tomó una decisión difícil pero necesaria. Quería ver a David Reynolds en persona, no para justificarse, sino para disculparse sinceramente y buscar una vía de reconciliación. Quedaron en verse en una cafetería discreta, un lugar sencillo y acogedor en una zona tranquila de Chicago, lejos del brillo del Sterling Room. La tenue iluminación, el aroma a café recién hecho y el suave murmullo de las conversaciones creaban un ambiente propicio para una conversación seria. Ethan llegó temprano, nervioso, con las manos ligeramente temblorosas. Al entrar David, notó de inmediato la postura más humilde y la expresión menos arrogante del hombre que tenía frente a él.
Se sentaron en una mesita junto a la ventana. Tras un silencio emotivo, Ethan rompió el hielo con una voz ronca y sincera. David, quiero empezar diciéndote que lo siento. No tenía ni idea de quién eras en realidad, ni de las graves consecuencias de mis actos esa noche. Actué con desprecio, con una arrogancia vergonzosa, y solo puedo arrepentirme de haberte hecho daño. David lo miró durante largo rato, sus ojos revelaban bondad mezclada con gran sabiduría. Ethan, respondió con suavidad, lo que importa no es lo que hiciste ayer, sino lo que haces ahora. El verdadero valor de un hombre se mide por su capacidad de reconocer sus errores y cambiar. El respeto, Ethan, no es un privilegio que se conceda o niegue por las apariencias o los prejuicios. Es la base, la piedra angular de todas las relaciones humanas. Para todos, sin excepción. Las palabras de David resonaron profundamente en Ethan. Fue un momento de revelación, un punto de inflexión. Sintió que se le quitaba un gran peso de encima, pero también la pesada pero liberadora responsabilidad de mejorar. A medida que pasaban las horas, conversaron extensamente, no solo sobre el incidente, sino también sobre la importancia de la empatía, la dignidad humana y la lucha diaria de David por la igualdad y la justicia. Ethan escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, consciente de que tenía en sus manos la oportunidad de una verdadera transformación. De vuelta en la sala Sterling, Ethan no solo cambió su actitud. Se convirtió en un activo defensor del respeto y la inclusión. Compartió su historia con sus colegas, animando a su equipo a reflexionar sobre sus propios comportamientos y prejuicios. Un año después, el Sterling Room albergó un evento especial dedicado a la diversidad y la inclusión, un hito para el restaurante. David Reynolds fue el invitado de honor, simbolizando la lucha contra la discriminación y el compromiso con una sociedad más justa. Ethan, ahora reconocido no como un camarero arrogante sino como un embajador de respeto y tolerancia, habló ante una sala abarrotada. Su voz tembló un poco al principio, pero su sinceridad y emoción conmovieron profundamente a todos los presentes. He cometido errores. Creí erróneamente que algunos clientes merecían menos respeto. Pero he aprendido que la verdadera valentía consiste en admitir los propios errores y esforzarse por mejorar. Hoy, me comprometo a ser un ejemplo de respeto, escucha y franqueza, aquí en Sterling Room y en mi vida. El aplauso que siguió fue largo y cálido. La historia de Ethan Parker se convirtió en un símbolo poderoso, la de un hombre que, a través del humilde reconocimiento de sus errores, transformó su arrogancia en una fuente de esperanza y aprendizaje para todos.